Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta actividad que organizamos desde el área de Medicina Preventiva en colaboración con la Cátedra de Vida Saludable y bueno, es para nosotros un placer tener aquí al profesor Pietro Ferrara y os lo quería presentar brevemente. Pietro es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y profesor ayudante en Salud Pública en la Universidad de Milán, Bicocca, en Italia. Además, es médico epidemiólogo en el Instituto Hospitalario de Investigación Auxiológico en Milán. Aparte de docente, Pietro también es investigador y coordinador académico y tiene liderazgo técnico en políticas de salud. Y es de lo que nos va a hablar ahora en esta presentación que tiene por título Análisis predictivo de las necesidades sanitarias para la planificación de los servicios de salud. Pietro está aquí con nosotros como investigador dentro del programa Erasmus. Y todo tuyo. Gracias, Pietro. Gracias, Mónica, por la presentación y por la oportunidad. Gracias a vosotros por estar aquí a escuchar esto, que será poco menos que una hora. Será muy poco teórico, vamos a hablar conceptos que ya todos conocemos. Sobre todo, quería presentaros ejemplos de proyectos que llevamos a cabo en nuestro centro de planificación sanitaria, en un sentido, claro, más amplio. Y ya sabemos que la planificación es muy importante para anticipar lo que pueda ocurrir en nuestro entorno sanitario y estructurar pasos necesarios para lograr, claro, medidas que sean lo más específicas y concretas posibles. La idea clave de la salud pública es la de la frase esta final, ¿no?, que subraya un concepto importante, donde nos recuerda que la gestión recuerda lo de hoy, pero planificar nos prepara para el futuro. Pero ¿por qué es importante la planificación sanitaria? Esto fue un estudio que hicimos con el Global Burden of Disease. Nuestro centro es parte del Global Burden of Disease, este estudio epidemiológico mundial, sobre el concepto de cobertura sanitaria universal, que es un concepto de la OMS que nos recuerda que el derecho a poder acceder a los servicios de salud, sobre todo a servicios de salud de calidad, de alta calidad, debería ser sin sufrir dificultades financieras. Lo más importante de este estudio, bueno, era un estudio más largo, claro, pero creo que se puede resumir en este gráfico, que nos recuerda que este gráfico pone en relación la medida de cobertura sanitaria universal con el gasto por persona en salud de varios países. ¿Qué nos dice este gráfico? Que el retorno económico por cada dólar, en este caso, pero bueno, en euro puede ser lo mismo, invertido en sanidad, no es igual en todos los países. Y la paradoja es que es más bajo, tiende a ser más que más bajo, más desigual en países de altos ingresos, ¿vale? Como los países occidentales. El ejemplo más impactante es lo de Estados Unidos, que invierte más que 8.000 euros por persona al año, pero el retorno es más bajo de países que invierten menos. Este es otro gráfico de la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico, que nos dice cómo cambia el gasto sanitario en el periodo pre-pandemia y en los últimos años, se acaba al 2022, donde se ve que muchos países se enfrentan a
aumento más acelerado del gasto sanitario, ¿vale? Y esto nos recuerda que prevenir y planificar es muy importante. Pero ¿qué es la evaluación de las necesidades de salud o el Need Assessment? Es una herramienta fundamental para comprender cuáles son las necesidades reales de la salud de una población y para orientar la planificación sanitaria a diferentes niveles. Y para que esta herramienta tenga un éxito, tenemos que no limitarnos solo a datos epidemiológicos, no basta saber cuántas personas enfermas, sino combinar fuentes, métodos y entender cuáles son las áreas donde vamos a tener el mayor impacto potencial. Esos son los tres niveles. Es un modelo estructurado en principio por Stevenson en 1998 y distingue entre necesidades, demanda y oferta. Y lo que sabemos es que cuando hay discrepancias entre estos tres niveles, es entonces que se explican muchas ineficiencias, ¿vale? Y esto es sobre todo verdadero en salud, donde conocemos esta que se llama la ley de Römer, ¿no? Esta que nos dice que en salud es la oferta a generar la demanda y no el contrario. También, hablando de necesidades de salud, tenemos bien claro que puede haber diferentes niveles de necesidades, en principio según la percepción individual, hasta lo que es la priorización institucional de lo que pueden ser vistas como nuestras necesidades a niveles más altos. Y claro, comprender esta progresión de las necesidades es claro, va más allá de entender cuál es la opinión de las personas, de los pacientes, de los decisores, porque tenemos que analizar de manera estructurada lo que son los problemas que nos enfrentamos. Aquí, esto es simplemente una diapositiva que nos introduce, estas que son las fases principales de un Need Assessment. El proceso parte de un análisis sistémica de la población, y claro, y acaba con la definición de las prioridades de nuestro objetivo. ¿Cuál es la fase de inicio? Claro, tenemos que delimitar correctamente el alcance del análisis, ¿no? Entonces, nuestra población de interés, definir cómo realizamos estas evaluaciones. También es necesario estimar desde estos principios los recursos que vamos a utilizar durante nuestro análisis. Estas son las preguntas guías, no las voy a leer, simplemente son las que la evidencia nos dice que son las mejores para guiar nuestro análisis. Esto, por ejemplo, es un ejemplo que muestra cómo comienza una buena Health Need Assessment. Se identifica lo que hemos dicho antes, se identifica la población, se definen los objetivos y se presenta el caso práctico al team de investigación. ¿Cómo se identifican las prioridades? Se ha un poco desviado la diapositiva. Son dos conceptos, son los prioritarios, lo del impacto,
que es decir, la magnitud de la intensidad del problema, y debe ser significativo en términos justo de magnitud, y luego la modificabilidad, que indica si se puede abordar a nivel local el problema, ¿vale? Entonces, establecer hacia cuáles intervenciones van a tener más beneficio. Para identificar las prioridades tenemos necesidades si hemos dicho que muchas de las necesidades de salud dependen de cómo la percibimos, identificar las percepciones es muy importante, de todos los actores que vamos a incluir en nuestro análisis. Esto es otra herramienta muy útil para este caso, que es el triángulo de la salud, ¿no? Que nos permite clasificar los factores que van a influir sobre el funcionamiento de la salud. Y ves como en la parte superior vemos lo que justo las componentes del funcionamiento, el dolor, podemos allí la capacidad física, la vitalidad. Y cada uno tiene su impacto sobre lo que nos ayuda a definir a través de un porcentaje lo que nos indica la prioridad mayor para nuestra acción. Esos son otro ejemplo de herramientas, de tablas que nos ayudan a identificar las prioridades, simplemente para recordarnos. Por ejemplo, este es un ejemplo, vamos a ver por esta parte un poco más teórica, este único ejemplo que nos pone esta fuente, lo que hicieron para identificar la población. O sea, no es solo decir quiénes pueden ser los que más van a beneficiar de nuestra intervención, sino que estudiar determinados factores que van más allá, como pesos sociales, económicos, de estilo de vida, biológicos. Aquí. Esto, por ejemplo, en este estudio, cómo hicieron para puntuar cada uno de los aspectos que más le interesaba y ir definiendo la que eran las prioridades para mejorar la salud de los niños en Estados Unidos, y se ve como en este caso lo que tenía más, el percibido, tanto de funcionamiento como de dolor, como de habilidad física, tenía más puntuación comparado con otros factores. Y esto nos permite, esta figura muestra cómo se pueden clasificar los problemas según su modificabilidad, como hemos dicho antes, y cuál es, en este caso, el nivel de prevención, que conocemos bien, no voy a pasar mucho tiempo sobre esto. Ya cuando hemos identificado las prioridades, hay que evaluarla y tenemos que tener bien claro quién va a ser el responsable del cambio y cómo nos puede ayudar a evaluar las prioridades. Y sobre todo esta fase conecta con la planificación operativa. Ya estamos como un poco más allá del teórico, sino que vamos facilitando la transición hacia lo que es la acción final de nuestra actividad. Estas son las preguntas que nos ayudan a estructurar la fase de evaluación de prioridades, o sea, quién está siendo evaluado, por quién y por qué, cuáles son las condiciones que más van a influir en estas prioridades, cuáles son las acciones que pueden modificar esta prioridad, también las acciones que facilitan la evaluación de los recursos, claro, y garantizando que las soluciones sean sostenibles para el sistema. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo hay una evaluación de las prioridades en función de la que pueden ser las acciones, siempre
hablando de este ejemplo y cómo estas son las prioridades que vinieron desde el análisis epidemiológico. Estas son las acciones que han decidido poner en marcha. Ahora, con esta fase, ya el foco se desplaza hacia definir cuál puede ser el cambio operativo, ¿no? Entonces, tenemos que ver los objetivos finales, los indicadores, y se identifican las acciones más concretas que eran parte de nuestro programa. Aquí también tenemos preguntas que nos ayudan a definir cuál puede ser la planificación más adecuada, sobre todo a establecer plazos realistas, definir criterios de evaluación y, sobre todo, para evaluar posibles riesgos que conlleva nuestra acción. Aquí, como siempre, tenemos tablas muy simples que nos ayudan en definir estas prioridades. Esto, por ejemplo, es como lo hicieron ellos. Poniendo tanto los actores responsables del problema, de la acción, así como los progresos realistas para ponerlo en marcha. Claro, tenemos que revisionar, averiguar que lo que estamos haciendo esté funcionando o haya funcionado. Tenemos aquí también preguntas que nos ayudan, que nos recuerdan que tenemos que identificar indicadores que son realistas y que podemos medir a plazos definidos para ver si nuestras acciones han funcionado. Eso también son cómo ellos hicieron cómo averiguaron sus resultados. Vale. Nos acordamos que son estas las fases. Vamos a ver un poco temas más, casos prácticos, ¿no? De cómo se han ido delimitando concretamente en 3 casos concretos con objetivo totalmente diferente. Voy sin repetir esta parte que ya lo hemos visto. Bueno, ya sabemos que hay muchos métodos predictivos que nos permiten anticipar necesidades futuras. La idea es no simplemente estimar cuántos pacientes habrá en el futuro, sino que analizar, tener en cuenta tendencias demográficas, demanda de servicios, disponibilidad de recursos. Y, claro, hoy, por ejemplo, tenemos nuevas tecnologías, nuevas oportunidades, como por ejemplo el Machine Learning, la inteligencia artificial, pero, y vamos a ver luego al final el tercer ejemplo, es una aplicación de Machine Learning a datos sanitarios, pero, claro, antes de entrar en modelos complejos, vamos a ver lo que se puede hacer con los modelos con las técnicas que ya conocemos. Este primer ejemplo era parte de un proyecto que hicimos para estimar el impacto de la pandemia en los servicios de salud en Lombardía, que es la región de Milán. Y una parte del problema era intentar detectar señales anómalas y sobre todo tempranas de actividad inusual, ¿vale? Tanto en admisión hospitalaria como en acceso de urgencia. Lo hicimos en Bérgamo y Brescia, que son 2 provincias de la región que la más afectada en la primera ola de la pandemia. Aquí se registraron los primeros casos en Italia, en febrero de 2020. De hecho, ese es el exceso de mortalidad que se vio durante las primeras semanas.
y entonces era el área geográfica más adecuada para ir viendo si había un análisis tan sensible para estudiar posibles anomalías. ¿Qué hicimos? Seleccionamos los eventos más importantes, admisión hospitalarias urgentes y acceso a servicios de salud. Tanto generales, el número total de accesos, tanto lo de causas respiratorias. Primero, claro, hicimos un análisis de serie temporal que nos permite identificar el patrón general de los eventos. Ya vimos esto en amarillo, bueno, naranja, no sé qué color es. Se ve cómo han ido cambiando en aquello tiempo. Y es el número por semana, eso para disminuir el ruido que cada día tiene. Y sobre todo aplicamos 2 algoritmos, bueno, en realidad 5, porque de hecho este análisis luego fue estudiada por Fiscalía de Bérgamo porque hubo un juicio si se podía o no averiguar que había casos, porque hubo una polémica sobre los hospitales que no estaban preparados y cosas así. Bueno, aplicamos estos algoritmos de detección de anomalías. Lo que hacen es ir buscando anomalías aunque sean muy pequeñas, ¿vale? Y funcionan, la idea era, vamos a ver si funcionan con datos administrativos. Uno era el método de Farrington, que es la idea era que estos eventos no siguen una distribución de Poisson como la conocemos, entonces utiliza una distribución de quasi-Poisson, y el otro era el Layers version MB, que en vez utiliza una distribución de Poisson, y vamos a ver los resultados. Vale, ambos métodos, esos son las altas hospitalarias urgentes, ambos métodos ven una señal clara esta es la primera ola, entre marzo y abril del 2020, coincidiendo con lo que sabemos que es la fase de la pandemia. Y si vamos, la idea pero era lo de buscar señales previos, o sea, si había casos que se podían anticipar. Bueno, de hecho, solo vimos en estos 2 casos, ¿es normal? No. Sí, estos 2 casos, pero están desconectados de la ola, de toda la ola, y también es verdad que justo en aquella área, en Brescia, hubo un brote de meningitis. Entonces, esto puede ser atribuible a esto y no a la COVID, justo en aquellas semanas. De hecho, si vamos a verla con diagnóstico respiratorio, no hay señal. Lo que veis antes puede ser gripe, puede ser otra cosa, pero como está muy lejos no hay señal. Estos son accesos de urgencia totales, pues sí que vemos algo en lo que es esta área que se llama valseriana, que de hecho es uno de los primeros países donde se registraron los primeros casos, que empezaron juntos con los de España, ¿vale? Y estos son las visitas respiratorias a urgencia en la misma área, pero sí se vio algo, pero nada muy importante. Entonces, ¿cuál fue el resultado final? Pues sí se pueden aplicar estos algoritmos a análisis administrativo, pero es muy difícil intentar contestar a lo que era la pregunta que nos hicieron, también Fiscalía, lo de entender si había patrones relacionados, asociados a la pandemia, y no es
de hecho, los otros dos que utilizamos para análisis de sensibilidad no vieron nada. Entonces, este es un ejemplo para demostrar que sí, aunque estos modelos capturan bien dinámicas como la de la pandemia, no siempre se pueden aplicar para detectar señales verdaderamente temprano. Entonces, no había forma de planificar una respuesta a la pandemia antes de los primeros casos porque no sabíamos si había casos. De hecho, igual sí, pero no había manera de encontrarlas. Otro caso es otra región de Italia, que es Marche, nos pidió un análisis de previsión de demanda sanitaria, tanto hospitalaria como de visitas ambulatoriales. Claro, estratificada por provincia porque ellos querían no solo estimar la demanda futura, sino también ver si había áreas de la región con más problemas, ¿vale? Entonces, si había gente que se desplazaba de una provincia a otra, si había gente que va a otra región. Entonces, la idea era combinar un análisis descriptivo de altas hospitalarias al servicio de urgencia y consultas ambulatoriales por cada especialidad. Lo que hicimos fue utilizar un flujo temporal en 2 bienios, pre y post pandemia, combinar datos con los datos demográficos. ISTAT es el Instituto Nacional de Estadística que hace estimaciones de cómo va cambiando la población también futura. Tenemos datos hasta el 2032 o 2035. Esto es para estimar de forma más robusta, digamos, la previsión futura, teniendo en cuenta lo que pueden ser los posibles cambios de la población, ¿vale? Entonces, fuimos a buscarlos, bueno, esos son lo que medimos, tanto el volumen absoluto de prestaciones, la tasa de utilizo, el tiempo de espera, cómo la gente se movía y en cuánto tiempo la gente se movía de una provincia a otra. Bueno, de su pueblo a lo de donde estaba el servicio al que acudían. Para prever lo que puede ser el futuro a largo plazo, teniendo en cuenta lo que era la tendencia de población prevista de ISTAT, hicimos 2 modelos. Uno teniendo en cuenta una tasa estable de población y otro teniendo en cuenta un posible aumento de la población del 10%. Bueno, es simplemente para entender lo que hicimos. Claro, como estamos hablando de datos administrativos, había un problema con el tiempo persona, entonces utilizamos como un promedio para aproximar lo que era el denominador. Bueno, repetimos 100 veces para el intervalo de confianza. Esos eran los datos por cada provincia de utilizo real, ¿no? Y este era cómo se distribuía en la región, por cada pueblo. Perdonad que algo está en italiano, bueno, se entiende, son las tasas de altas hospitalarias, las hospitalizaciones en otra provincia de la gente, en rojo donde la gente, había más casos, el porcentaje de gente que iba a otra provincia es más alto, y eso es el tiempo que la gente perdió, porque es perder tiempo, para ir a hospitales. Y esta era como los resultados nos dijeron lo que iba a ser, ¿no? Dos posibles escenarios de progresión futura de hospitalizaciones. Se ve que la diferencia entre las provincias queda más o menos iguales a lo largo del tiempo, se mantienen
digamos, constante, también el escenario con un posible incremento del 10%, y sobre todo esto era muy importante para la demanda demanda asistencial. De hecho, han empezado proyectos para potenciar o construir hospitales en el área donde la que veamos en rojo. Esos son los números, simplemente para ser un poco más así preparado las varias provincias. Esto es lo mismo con urgencia, ¿no? Eso digamos que donde hay más problemas de tiempo para acceder a urgencias, son lo mismo donde hay más tiempo para hospitalizaciones. O sea, el problema era que en alguna área sí no había servicio de salud, o sea, la gente de allí no sabía cómo moverse. Eso es lo mismo, se ve como la previsión más o menos quedan de una demanda que es la misma y claro, no teníamos herramienta para ver si esta demanda va a ser apropiada, eso no lo sabemos, pero claro, era planificar posible servicio. Claro, lo que tiene más sentido sería el segundo, porque sabemos que en esta región va a haber un incremento demográfico y estas son las visitas ambulatoriales. Vemos como más o menos los problemas quedan en las mismas áreas de la región. Entonces, estos resultados nos muestran cómo hay mucha desigualdad en algunas áreas y una movilidad sanitaria muy marcada en algunas áreas, sobre todo en el sur de la región, y las proyecciones confirman que va a haber un incremento de la demanda en función también del envejecimiento de la población de esta región. Y esto, de hecho, fue una de las aplicaciones que luego se ha transformado en políticas sanitarias, porque, como he dicho, han empezado a proyectos para construcción de nuevos servicios de salud. Y el último ejemplo es un ejemplo que de hecho es una tesis de doctorado de nuestra estudiante de doctorado de salud pública, que es, teniendo en cuenta los datos administrativos, es ver si se pueden aplicar técnicas de Machine Learning para predecir los costes sanitarios asociados a estos pacientes. No solo para la enfermedad principal, sino el coste general que generan para el servicio sanitario. Claro, tras una descripción general de la población asistida, de toda la población de una agencia de salud pública, es más o menos 1 millón de personas. Es en Lombardía. Cada grupo fue analizado desde un punto de vista demográfico y de los accesos a prestaciones. Entonces, les atribuimos un coste a cada prestación, que es lo que es general. Lo que hicimos, por ejemplo, esto fue no solo hospitalizaciones y visitas, también identificamos paneles de prueba de laboratorios, viendo lo que estaban utilizadas con más frecuencia, ¿vale? Y que podían corresponder a una única necesidad clínica. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el perfil lipídico, que ese es el coste del perfil lipídico para el Servicio Sanitario de Salud. Esto es los índices de daño renal, mismo que representaba en este caso un volumen muy importante de nuestra corte. Y, claro, fuimos a la idea era buscar a la técnica de Machine Learning que pudiera ser más adecuada para nuestro objetivo. Nos quedamos con dos. Una es el árbol de regresión, que es una técnica que es muy útil para interpretar resultados.
Y la segunda es la de Random Forest, que es más precisa y no crea como si lo que hace es crear más árboles de regresión y entonces nos permite una predicción individual más precisa, porque como si repitiera estos árboles varias veces. Entonces, utilizamos el primo para estudiar la estructura de la población y la segunda técnica para haber una predicción más adecuada. ¿Qué datos utilizamos? Lo que hemos dicho, son los accesos al servicio sanitario de salud y diferentes variables, 67 por ser precisos, y esos son los resultados. Nos digo que el driver de coste mayor que se vio en esta provincia son las personas con insuficiencia renal crónica de estadio avanzado que hacen diálisis, que es el mayor driver de gasto sanitario, económico sanitario. Estos pacientes pueden llegar a costar 30.000 euros al año, no solo para cubrir los costes de la diálisis, sino para todo su atención sanitaria. Y luego desde aquí se ven, por ejemplo, con daño hepático, que también llegan a costar casi 7.000 euros. Aquí no hay, todavía no había en este análisis los medicamentos, entonces aquí falta buena parte, esos son datos provisionales, porque hay buena parte de datos que todavía faltan. Eso lo hicimos con datos de 2000, para hacer una prueba hicimos este análisis sobre datos de 2010 para hacer previsión en 2011 para ver si encajaba con los costes final reales, y de hecho sí funcionaba. Entonces, más o menos están ahí, o sea, hay poca diferencia entre nuestras estimaciones y lo que fue el coste real por cada persona. Claro, lo que era más impactante es que menos que el 1% de la población de esta provincia absorbe casi el 30% del gasto sanitario. Es una provincia normal, o sea, está situada en el promedio de lo que es la demografía italiana, ¿no? como franja de edad y cosas así. Y eso es un ejemplo muy relevante de cómo se puede utilizar modelos predictivos nuevos, digamos, o sea, de Machine Learning, para entender, ¿no? Según de lo que es la epidemiología de la población, lo que va a ser el gasto sanitario general. Pues yo con este ejemplo, gracias por la atención. Si hay preguntas. Ahora. Hola, muchas gracias por tu presentación. Me pareció muy interesante, aunque todo el tema de el aprendizaje automático, el machine learning y esto, a mí se me escapa un poco. Me presento, soy Agustín Montes, profesor jubilado de Salud Pública. Mi pregunta es en relación con una de tus primeras diapositivas que has puesto sobre la eficiencia del gasto en diferentes países, ¿no? Y entonces, que veíamos donde Estados Unidos, por ejemplo, bueno, pues que es el país que más gasta y que tiene peores resultados de salud que otros países. Claro, yo creo, bueno, ya está establecido que efectivamente el modelo del sistema sanitario influye en los resultados de salud. Sí. Entonces mi pregunta era, ¿habéis medido o habéis estudiado el impacto
que los diferentes modelos de salud, tanto el modelo liberal como el de servicios nacionales de salud, como el de seguros sociales, tienen sobre la planificación y la programación y por lo tanto sobre los resultados de salud. ¿Habéis trabajado algo en ese campo? No, todavía no. O sea, todavía no. Está en estudio como el seguimiento de esto. Esto fue publicado en 2020, más o menos. Entonces, estamos haciendo, el Global Burden of Disease y algunos de nosotros están haciendo el seguimiento para ver cómo es. De hecho, ellos publicaron hace unas semanas justo un estudio sobre Estados Unidos de cómo el modelo propio que tienen, que no es un modelo, no, por suerte no hay en el otro lado del país, cómo afecta a el utilizo de los recursos, no solo económicos, sino también de personas, de personales sanitarios y cosas así. Y sí, efectivamente, sí, es otro mundo mucho más económico que epidemiológico, entonces necesita experto en esto, pero sí, esto es otra parte. De hecho, una de las limitaciones de este estudio es justo que no tiene en cuenta el hecho de que cada país tiene su modelo de financiación o mejor, cada gasto per cápita tiene su modelo de financiación en este caso. Claro, hicieron los economistas modelos para ajustarle entre la diferencia, pero siempre hay ¿no? un rumor residual que queda porque hay diferencias muy altas. Pero claro, nos cuenta bien lo que pasa en el mundo. De hecho, como por ejemplo en países de baja renta, ya solo invirtiendo un poco más sube mucho el indicador. Claro, lo sabemos, no tenemos muy claro por qué, pero eso sí tenemos un buen indicador. Además, como se habla mucho de... Eso fue la idea, digamos, básica de este estudio, fue que se habla tanto de cobertura sanitaria universal, pero no tenemos una forma de medirla de igual manera en todos los países. O sea, yo te puedo decir que sí llego, porque la OMS nos dice, sí, es buena cobertura cuando llegas al 80%. Yo te digo que sí, pero otro país me dice, sí, yo también, pero no vamos a proporcionar los mismos servicios a las personas. Entonces, el 80% de Italia no es el 80% de España o de otros países, no sé. Y esto fue un primer intento de estructurar una forma sistemática. Muchas gracias. Yo quería hacer algún comentario. Me ha gustado mucho la presentación. Muchas gracias. El primero es que, por hacer alguna similitud, me parece muy interesante que el Servicio de Salud de la región de Lombardía contacte con la universidad para hacer análisis de sus propios datos. Cuando pienso que esto ocurre también en España, lo lógico sería que hoy por hoy los sistemas sanitarios tuviesen sus propias unidades de análisis para tomar decisiones basadas en su propia casuística y evidencia, ¿no? Y veo que esto no es algo que se haga, porque probablemente sean los principales generadores de datos que hay a nivel de salud. Bueno, esto por un lado. Luego, por otro, en el contexto que nos movemos actualmente, uno se hace la pregunta de si los sistemas de salud con cobertura universal europea son sostenibles tal y como están planteados por el envejecimiento poblacional. Verdaderamente el gasto sanitario aumenta y va a seguir aumentando, pero no tenemos mecanismos para hacer que se reduzca, como no sean el aumentar los impuestos, pero hay poca acción para la mejora de autocuidados, ¿no? Entonces, no sé si tienes algún tipo de solución. Un último comentario también es que dentro de sistemas sanitarios de cobertura universal, lo que se está detectando ahora en España, por ejemplo, es que personas mayores están suscribiendo seguros privados, sobre todo para circunstancias pues, más banales, ¿no? Para dermatología, para oftalmología, etcétera. Y esto realmente está desplazando un poco la asistencia sanitaria y tiene que ver con la cobertura sanitaria global, ¿no? No sé, ¿qué opinas acerca de esto?
Voy a los 3 puntos. Es muy fuerte que los sistemas públicos deban llamar a gente de fuera, ¿no? O sea, de hecho, justo ayer, lo comentaba en la clase de ayer, hay una ley que fue hecha, creo, hace 3 años en Italia, que es la que revoluciona, que cambia un poco el modelo de asistencia territorial de los servicios de salud en Italia, donde hay un apartado que dice que cada agencia de salud tiene que hacer sus propios análisis, pero no tienen herramientas para hacerlo, tanto en personas que tengan formación básica para hacerlo, pero tampoco como los servicios. Gestionar bases de datos de millones de personas para hacer, por ejemplo, esos modelos de previsión de coste, hay que tener un ordenador que yo no me entiendo de esto, solo sé que tiene un precio que es muy alto y no lo tienen, ni se lo pueden permitir. Entonces, ¿cómo hacen a hacer modelos previsionales adecuados y sobre todo eficaces si ni tienen herramientas para hacerlo? Entonces, sí. Por el tema de la sostenibilidad, pues no. O sea, yo veo que es un problema de cada uno de nuestros países, porque se tiene que cambiar también, tenemos que mirar a las intervenciones sanitarias como también mirando a lo que se llama return on investment, o sea, ver cuál es el retorno que nos devuelve ese investimento. Entonces, si no aplicamos también ideas básicas económicas, que son económicas sanitarias también, de hecho hay modelos que, por ejemplo, hicimos un estudio sobre esto, sobre la vacunación, ¿no? Cómo la vacunación tiene, no solo no basta hablar de coste-efectividad, sino que también hay otro retorno, o sea, que el Estado, cubriendo los gastos de la vacunación, como que no solo ahorra en enfermedades, sino que hay un retorno de productividad de estas personas y lo tenemos que medir y cuantificar. Entonces, solo así ya sabemos lo que estamos gastando. Y el tercero era... El desplazamiento, o sea, el contrato de seguros privados sanitarios, sí. Bueno, esa dualidad. Eso está pasando, pero lo mismo en Italia. O sea, que muchas personas están abriendo muchos centros privados de salud que no están concertados con el sistema sanitario, que yo digo, va allí la gente que está bien, ¿no? Porque, oh, mira, me ha salido una mancha, voy a ver allí, no me quiero esperar un año para acceder al dermatólogo, me voy allí, pago no sé, 60, 70, 90 euros y en 5 minutos me atienden, me hacen todo y ya está. Y esto, bueno, sí, pone a prueba el sistema de salud, porque nos estamos perdiendo muchas informaciones, no solo por la mancha de los pacientes, yo también a veces lo hago, o sea, que yo admito que hay cosas que dices, bueno, me voy allí, lo tengo al lado de mi casa, lo he visto aquí también en Santiago, en el centro, hay un montón de centros privados de salud que yo no me esperaba, o sea, y dices, sí, es un problema esto, y es la prueba que el sistema sanitario público no funciona, tanto en España como en Italia, y esto sí que ellos, claro, hacen negocio, pero sí. Creo que no hay nada más, Pietro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No.